Bienvenidos estimados estudiantes, mi nombre es Boris Vargas, soy su guía en este módulo de planillas de sueldos y salarios en Excel. Vamos a resolver la práctica 3. Vamos a hacer la pregunta número 1 como ejemplo. Todas las demás preguntas de la práctica son similares en su resolución, simplemente cambia el motivo de el retiro del empleado. Por lo tanto, hay que tener cuidado en qué beneficios sociales le corresponden de acuerdo al motivo del cual se ha retirado el empleado de nuestra empresa. Tenemos una tabla que se ha enviado con los materiales en el material de apoyo de nuestra página virtual, donde ustedes pueden ver todos los casos y todos los beneficios que le corresponden a cada caso. En este caso, la pregunta 1, vemos que el motivo es voluntario. Entonces vamos a resolver el cálculo del finiquito de acuerdo a este motivo. Tengo la práctica 3 a la mano y dice la pregunta 1: ¿qué beneficios sociales le corresponde a un trabajador que ha prestado servicios en una empresa desde el 10 de septiembre de 1996 hasta el 30 de abril de 2001, fecha que se retiró voluntariamente? El mes de febrero recibió la suma de 1000 bolivianos más 500 por concepto de comisión. El mes de marzo 1000 bolivianos más 500 por concepto de viáticos. Y el mes de abril la suma de 1000 bolivianos. Tenemos que sacar el promedio de los salarios de los últimos 3 meses. Entonces vamos a decir que el mes de febrero recibió 1500 bolivianos. El mes de marzo recibió 1500 bolivianos. Y el mes de abril la suma de 1000 bolivianos. Tenemos que sacar un promedio. Podemos usar la fórmula de promedio que nos da el Excel. Entonces, muy bien, y enter. Redondeamos siempre a 2 decimales. Redondear a 2 decimales. Y esta va a ser nuestra base de cálculo para todos los beneficios sociales que vayamos a sacar. Entonces tenemos que la fecha de ingreso es el 10 de septiembre de 1996, la fecha de retiro 30 de abril del 2001. Entonces tenemos que calcular su indemnización por tiempo de trabajo, porque el motivo es voluntario. A pesar de que sea voluntario, se le tiene que pagar por el tiempo que haya trabajado, sea un año, sea 6 meses, sea 2 años, 3 años, 4 años, etc. Tenemos una fórmula para el cálculo de los años. Entonces vamos a calcular los años acá, y la fórmula que les digo es días 360, fecha inicial, que es la fecha de ingreso, punto y coma, fecha final. Con esto calculamos los días comerciales con años de 360 entre dos fechas. ¿Cuántos días hay? Aquí nos dice que hay 1670 días. Entonces simplemente tenemos que dividir entre 360 para convertirlo en años. Como vemos, aquí nos interesa los años que sean completos, no nos interesan los años incompletos, porque después vamos a tener que calcular los meses para el año
incompleto y los días para el año incompleto. Entonces lo único que tenemos que hacer es utilizar esta función entero que me redondea los números hacia abajo sin tomar en cuenta los decimales. Entonces ya tenemos que son 4 años los que ha trabajado completos este trabajador en la empresa. Ahora para los meses vamos a utilizar la misma fórmula utilizando como dato los años que hemos calculado. Vamos a calcular lo mismo, días 360. Ustedes pueden ver aquí, calcula el número de días entre dos fechas basándose en un año de 360 días, 12 meses de 30 días. Entonces vamos a hacer días 360, vamos a hacer fecha inicial, punto y coma, fecha final. Entonces ya hemos calculado los días. Vamos a entonces dividirlo entre 360 para calcular los años nuevamente. Este es problema de formato. Vamos a cambiar el formato a general, aceptar, y ya tenemos el formato general. Entonces tenemos cuántos años, multiplicamos eso por 12 para tener cuántos meses tiene. Entonces vamos a multiplicar esto por 12. Vamos a multiplicar esto por 12. Enter. Y como ya sabemos cuántos meses hay en estos años, en la celda C10, restamos simplemente de eso. Vamos a restar, vamos a hacer una resta. Vamos a hacer una resta. Menos esta celda multiplicada por 12. Pondremos decimales, pondremos paréntesis, y ahí vamos a saber cuántos meses hay que no cumplen años completos. Aquí sabemos cuántos meses cumplen años completos. Aquí primero hemos calculado cuántos días y luego cuántos meses había entre estas dos fechas. Entonces, si hacemos una diferencia entre el total de meses menos los meses que aquí sabemos que hacen años completos, tenemos los meses restantes. Lo mismo para esto, tenemos que hacer meses completos, entonces también tenemos que redondear hacia abajo con la función entero. Entonces redondeamos todo este número hacia abajo y son 7 meses. Ahora calculamos días con la misma hermenéutica, con la misma forma que hemos calculado los meses. Sabemos cuántos años hay completos, cuántos meses completos, y aquí podemos calcular cuántos días hay entre esas dos fechas. Entonces simplemente teniendo el total de días podemos restar la cantidad de días que hay en los 7 meses completos y la cantidad de días que hay en los 4 años
completos. Entonces, primero calculamos la cantidad de días, 360 entre dos fechas, fecha inicial, fecha final, y restamos, ¿no? Restamos de los años multiplicados por 360 y restamos de los meses multiplicados por 30. Entonces tenemos la cantidad de días que no hacen un mes completo, que si hiciera meses completos, entonces entraría a esta celda que son los meses completos.